requisitos básicos, medulares, que reflejan la autoridad legítima de la Iglesia, es aquella que presta total importancia al llamado de ser alimentada constantemente por la palabra de Dios. La Biblia es la base de la Iglesia del Señor. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Toda la Escritura está inspirada por Dios y en la Biblia nada es opcional. Hay mandatos que deben ser obedecidos, promesas que son nuestra esperanza, advertencias a las que haríamos bien si le prestamos toda la atención, enseñanzas que transforman nuestras vidas si tomamos el conocimiento que adquirimos de las Escrituras y las aplicamos de manera práctica en nuestro diario vivir. Si bien el disfrute que encontramos en el estudio de las Escrituras es algo personal, es algo que hacemos en nuestros hogares, en la soledad de un rincón privado, con la familia, con amigos, esta es una actividad que necesariamente debe realizarse en su iglesia. ¿Sabe? Esta era una gran preocupación del apóstol Pablo. Que las personas que se reúnen en una congregación reciban de manera oportuna el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios sin aditivos, sin guarniciones, sin entretenimientos del mundo, sin interpretaciones personales, sin filosofías, sin ideologías, sin contaminación humana en su mensaje esencial. La íntegra, pura, perfecta palabra de Dios que ha sido revelada tal como está en la Biblia es suficiente. Por eso en 2 de Timoteo 4, Pablo le pide a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y fíjese, Pablo agrega una advertencia: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. La iglesia no ha recibido el mandato de darle a la gente lo que quiere, sino lo que necesita, la verdad de Dios. Los creyentes no vamos a la iglesia buscando mensajes a la carta que produzcan en nosotros sensaciones que alimenten nuestro ego o que endulcen nuestro oído. No vamos a recibir halagos ni a darlos. Tampoco nos agolpamos en una iglesia buscando predicadores que nos entretengan. No hay ni un mensaje bíblico que sostenga que Dios nos haya autorizado a cortar el mensaje, ni a manipularlo, ni a adaptarlo a las modernidades. Y quizás esto es lo que no han entendido muchas iglesias. Y las vemos ordenando predicadores antes de estar preparados, acelerando asignaciones que el cielo no ha delegado. Así vemos a quienes alguna vez fueron atalayas del reino de los cielos, que terminan cayendo bajo una tremenda presión por quienes se rodean. Y la confusión del entorno los hace pensar que hay muchas cosas que se pueden hacer en una iglesia. Como consecuencia, predicadores convertidos en motivadores, en psicólogos, en poetas, incluso cómicos. Y como si faltara poco, predicadores de la prosperidad. Aquellos que guían al pueblo a adorar a Mamón, el dios de la avaricia y de la riqueza. Todo eso por personas que decidieron relegar lo más importante: predicar la palabra de Dios. La predicación bíblica en una iglesia no es opcional. Es una obligación y es una necesidad y un gran privilegio que tenemos y del que nos gozamos todos los creyentes. Porque las palabras de Dios, dice el salmista, son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmos 12, versículo 6. A continuación, un necesario mensaje sobre la autoridad de las Escrituras en la iglesia. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de una de las grandes áreas de conflicto del ser humano. Solemos tener problemas con las autoridades y con la autoridad.
y en muchos casos hasta cierto grado de rebeldía ante la misma. Sin embargo, la autoridad es esencial para el desarrollo de cualquier comunidad social, porque la autoridad debe de marcar las normas que rijan la correcta convivencia y desarrollo. El término autoridad define el ejercicio legítimo del gobierno. Esto es el poder que se delega a quien posee las competencias necesarias para guiar o tomar decisiones. Así, cuando una persona con autoridad da una instrucción, lo normal es que sus subordinados se sientan motivados para cumplirla. Esto último, esta aceptación y reconocimiento de la autoridad, es clave para distinguir lo que es la verdadera autoridad de todo tipo de formas no legítimas de poder. Es decir, la aceptación y el reconocimiento. La palabra autoridad proviene del latín y tiene un matiz interesante de vínculo con el término autor. En la antigua Roma, este término autor no solo se refería a quienes crean algo o originan algo de valor, como lo podemos entender hoy, sino que alude también a quien se ocupa de hacer crecer algo o de llevarlo por el buen camino. Así, la autoridad, en el ámbito latino, era el reconocimiento de lo benéfico del poder que se ejercía sobre uno. Es decir, que alguien que tenía autoridad era reconocida en la medida que su desarrollo fuera bueno y beneficioso para la comunidad donde tenía que desarrollarla. Es decir, el beneficio para los demás era lo que determinaba el valor de esta autoridad. El problema surge cuando el ser humano confunde autoridad delegada para el bienestar del prójimo con autoritarismo, que se apropia de la posición y el poder para imponer criterios personales en pro de la manipulación de otros o del beneficio personal. Entonces ahí entramos en muchos conflictos con la autoridad. Cuando nos acercamos a la Biblia, vamos a tener que distinguir dos tipos de conceptos que entre los griegos existían acerca de la autoridad. Por un lado estaría el kratos, el poder propio que define a la autoridad. Era el poder y dignidad propios de un señor. Le pertenecía por dignidad, por creación, por origen. Por otro lado había otro término que es exousia. Este otro término habla de la autoridad delegada por el Señor para que se desarrolle una tarea o cometido determinado. Por ello, cuando hablamos de la autoridad de la Iglesia tenemos que reconocer dos ramas. Por un lado, la verdadera autoridad, el kratos, que no puede recaer sobre ningún ser humano, sino solamente Dios. En Dios, porque Él es el creador y formador de la Iglesia. Y esta autoridad de Dios en la Iglesia la vemos en Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, manifestada por el ministerio del Espíritu Santo en medio de su pueblo y suscrita y revelada por medio de la palabra de Dios, inspirada y transmitida para cada uno de nosotros. En autoridad y poder, esta autoridad y poder para la Iglesia, solo podemos reconocer estos tres principios. Y de ellos vamos a hablar en estos 3 próximos programas. Después sí que podemos reconocer una autoridad delegada en medio de la Iglesia, en aquellos que Dios ha colocado como obispos, sobreveedores, diáconos, y que van a ser ministros o servidores de la Grey. Ningún ser humano, póngase el título que se ponga, ha sido colocado en la Iglesia para tener señorío. Sí, para ejercer ministerios de autoridad delegada por parte de Dios, pero nunca para tener señorío. Esto es lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 5. Allí en el versículo 2 y 3 dice a los pastores en la Iglesia, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Fíjate, no estáis sobre ella, estáis al nivel, cuidando de ella, no por fuerza, no por imposición, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, no por un beneficio personal, sino como una entrega, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. De este ministerio delegado hablaremos más adelante, pero de momento quiero que nos centremos en lo que son las autoridades de la Iglesia que le pertenecen a Dios y a ningún ser humano. Y en este sentido vamos a hablar de 3 pilares que tiene la Iglesia. En primer lugar, hablaremos de la palabra de Dios hoy. Hablaremos en el próximo programa del Espíritu Santo y en tercer lugar de Cristo, que es
la cabeza visible de la Iglesia. Era Calvino quien afirmaba que la primera y más importante nota de la Iglesia verdadera reside en su fidelidad a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser para el creyente el único tribunal inapelable en materias de fe y de conducta, de tal manera que el mensaje de la Biblia es el que va a dar estabilidad y brillo a la comunidad de los redimidos, porque están viviendo en coherencia con lo que predican. Al ser el mensaje de Dios para nosotros, la Biblia va a determinar de forma evidente lo que hemos de creer, predicar y practicar. Y no podemos añadir nuevas revelaciones, nuevas visiones, y no podemos alterar en lo más mínimo el mensaje delegado por Dios. Cuando se cierra la revelación y el canon de la Escritura, Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, dice unas palabras que son tajantes. Allí dice el Señor: si alguno añadiere a estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, tenemos una responsabilidad de ser fieles a lo revelado tal y como está, sin quitar y sin añadir. No hay nueva revelación, no hay revelación que esté pasada de moda. Toda la Escritura, dice el apóstol Pablo, es útil, toda. Desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es útil. Pero al mismo tiempo, la Biblia va a determinar el mensaje que la Iglesia tiene que comunicar. Cuando nos acercamos a la Biblia, vamos a encontrar relatos históricos, vamos a encontrar conocimiento científico, pero la Biblia no es un relato, un libro de historia, no es un tratado de ciencia, tampoco es un manual de conducta ética, porque a veces pensamos en ella encontrar los ideales del buen vivir. No, en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos la carta magna de la salvación, que está entretejida en los hilos de vicisitudes de la historia y del desarrollo humano. Vamos a encontrar relatos de historia, de conocimiento, de conflictos, pero simplemente hay un hilo conductor en toda la palabra de Dios, que es el mensaje de la salvación. Todo el mensaje de la Biblia está unido en un único hilo, y es Cristo. Él es el hilo conductor de toda la Escritura. Así, como alguien escribía, el Nuevo Testamento ya está latente en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo Testamento. Este mensaje de la salvación está escrito en un lenguaje típico de una época, en una cosmovisión miles de años diferente de la nuestra, muy diferentes en épocas y en generaciones, incluso que va a variar en cuanto a la formación y el desarrollo de sus escritores. Pero lo que sí tenemos claro es que todo el nexo conductor de la Biblia está unido por la inspiración. De tal forma que es Dios mismo el que está guiando a los autores sagrados para que toda la revelación que tengamos sea la correcta acerca del proceso de la salvación. Es una revelación progresiva, que surge de forma oculta en el protoevangelio que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, y que se va a cumplir definitivamente en la persona del Señor Jesucristo. Dios ha hablado definitivamente por él, dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. Y en todo este marco vamos a encontrar un hilo de historias, de relatos, que va conducido por el hilo de sangre de la historia de la salvación. Por eso esta palabra de Dios es la fe y la base de la fe que Dios ha dado a la Iglesia. La Iglesia ya no vive en un proceso de revelación. No estamos buscando nuevas revelaciones. Y por eso el apóstol Pablo te ha tenido que decir a los Gálatas que si algunos anuncian un evangelio diferente, sea anatema. Porque toda la revelación está completa en Cristo. Sin embargo, la Iglesia tiene que ir profundizando y creciendo en la comprensión del mensaje revelado por Dios. Esta fe dada a la Iglesia tenemos que ir comprendiéndola y aplicándola. Y para eso, como veremos la próxima semana, también el Espíritu Santo tiene un papel importante en la Iglesia. La labor del Espíritu Santo no es revelar cosas nuevas, sino recordarnos cosas que ya han sido dichas. El propio Señor Jesucristo,
Palabras del Señor Jesucristo en Juan 14, 26 dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y fíjate, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjate, no va a añadir nada, va a recordar y enseñarnos por medio de lo que el Señor Jesús ya nos ha revelado. Por eso, la Iglesia no es una comunidad estática en cuanto a su conocimiento, sino, como el mismo apóstol Pablo afirmaba, no pretende estar al final del proceso, sino que prosigue hacia la meta, a la meta de crecer en el conocimiento de Cristo, de entender las verdades reveladas, de aplicar las verdades a nuestro tiempo y generación. No es la revelación la que va aumentando, ya que todo está revelado en Cristo, pero sí la involucración en la verdad espiritual y su aplicación para nuestra vida, lo que va creciendo. Pues aquel que es la verdad, que es Cristo, es también el camino y la vida. Y en este camino progresivamente vamos avanzando hasta llegar a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Por eso, la fe que se ha dado a la Iglesia no está basada en opiniones de algunos, sino en hechos. La palabra de Dios son hechos contrastados que van a impactar nuestra vida. Es interesante notar que el primer libro del Nuevo Testamento, después del relato de los Evangelios, se nos presenta como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alguien ha dicho también que podríamos llamarle los Hechos del Espíritu Santo. Porque realmente lo que nos está manifestando en este libro es el camino de la fe. El camino de la fe que era reconocido por todos. Y así los cristianos en aquella primera época, lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 9, versículo 2, capítulo 18, 26, capítulo 19, versículo 9 y 23, capítulo 22, versículo 4, capítulo 24, versículos 14 y 22. A los cristianos se les conocía como los seguidores de un camino, de este camino, del camino que es Cristo. Los hechos que mueven a la Iglesia, la fe que va a hacer de motor para la vida de la Iglesia, son los grandes hechos de la salvación. Y el apóstol Pablo nos lo va a relatar allí en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice: yo os he comunicado los mismos hechos que yo he recibido, el Evangelio, estos hechos que tienen que ver con la obra del Señor Jesucristo, que es el motor de la vida de la Iglesia. No hay otro estímulo que el Evangelio, no hay otra verdad para la Iglesia que la obra de Cristo. Por ello, el mensaje de la Iglesia es el mismo siempre: la salvación por medio de la fe, la aceptación de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. El mismo apóstol Pablo lo declaraba de forma contundente cuando escribía a los Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. No predicamos las voces de los tiempos, no predicamos aquello que agrada al hombre, predicamos el mensaje del Evangelio, que Cristo murió en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Y el mismo apóstol va a decir en la segunda carta de Corintios capítulo 4, versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos la sabiduría humana, sino a Jesucristo como Señor. Fíjate, una autoridad que es Jesucristo, un medio de salvación que es Jesucristo. Y este es el mensaje que la Iglesia tiene que transmitir y no rebajarlo. Por eso la palabra de Dios supone la marca diferencial en la conducta de la Iglesia. Toda piedra viva, todo miembro de la Iglesia tiene que estar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios para vivirla de forma experimental en su conducta cotidiana. La vida centrada en la palabra de Dios se refleja por medio de una vida de discipulado. Así a los primeros cristianos, como veíamos la semana pasada, se les conocía como discípulos. Ahí es donde está este gran epíteto. Somos seguidores del camino, puesto que andamos arraigados y siguiendo las pisadas marcadas por el Señor Jesucristo. Decía el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, que para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Colosenses capítulo 2, este llamado del apóstol Pablo, somos llamados, Colosenses 2, versículos 6 y 7, a andar en Cristo, arraigados y solidificados en Él, confirmados en la fe. En un sentido, podemos entender que la Iglesia sujeta
a la palabra de Dios está viviendo su propio peregrinaje. Y como creyentes estamos viviendo ahí. No hemos llegado aún a la tierra prometida, el cielo. Hemos sido liberados de la esclavitud de nuestro Egipto pasado. Hemos sido liberados por medio de la sangre de Cristo. Y aquí estamos en tránsito, peregrinando, creciendo en el conocimiento de Cristo, imitando cada día más a Cristo. Y sin aferrarnos a las cosas aquí, porque aquí estamos de paso y no queremos tener un gran equipaje, porque nuestra herencia no está en esta tierra. Nuestra felicidad no está en la salud en esta tierra. Nuestro bienestar no está en las comodidades de esta tierra, sino que toda nuestra esperanza está depositada en los cielos. El problema surge en muchos casos cuando la Iglesia deja diluir su mensaje e influencia de la persona de Cristo en medio de los patrones de este tiempo. Cuando empezamos a llenarnos y a entender, perder de vista que estamos en tránsito y queremos asentarnos en los valores e ideales de esta humanidad, ideales de entretenimiento, ideales de justificaciones, ideales de excusa, pero con escaso compromiso con la verdad. Enfermos quizás de conocimiento, débiles y astémicos en cuanto al cumplimiento y la obediencia. Y así terminamos buscando maestros que satisfagan nuestros deseos. Perseguimos ideas novedosas en lugar de refrescar lo sencillo del Evangelio eterno. Caemos en momentos donde difuminamos la persona de Cristo, ya sea negando su perfecta humanidad o divinidad. Y esto, dice el apóstol Juan, que es tremendo, porque ahí está el espíritu del anticristo. Cuando empezamos a diluir el mensaje de Cristo en los patrones de este tiempo y empezamos a crearnos mesías conforme a nuestros gustos. El único evangelio vivo, verdadero, es el evangelio centrado en la persona del Señor Jesucristo y su centralidad para la vida de la Iglesia. No podemos transigir con nada que disminuya la centralidad de Cristo en la predicación evangélica. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo de creernos que estamos en poder de la verdad absoluta, hasta negar afinidad con personas que, aún anunciando la centralidad de Cristo, no coinciden en detalles de doctrina, de gobierno o de formas de culto. En lo esencial es donde tenemos que estar unidos. Cristo es el Señor. Lo esencial es Cristo. Lo esencial es su persona, lo esencial es su obra, y este es el mensaje de la palabra de Dios, y esta es la autoridad para la Iglesia. No son nuestras necesidades, no son nuestras emociones, no es lo que nos gustaría a nosotros, sino que el mensaje de la Iglesia es Cristo, y Cristo crucificado. Quizás la modernidad hemos revestido el mensaje de la palabra de Dios de un utilitarismo humano, centrado en lo que el ser humano cree necesitar, y traemos discursos para decir que la bendición está por llegar, que lo que necesitas está por cumplirse. Y sin embargo la palabra de Dios no se centra tanto en nosotros y nos confronta con la carencia, con la necesidad, con la pérdida, con el dolor como parte real de este camino de la vida. Y la palabra de Dios se centra en Cristo. Él es el único ser humano que es el único regalo que el ser humano necesita. No necesitamos salud, necesitamos salvación. No necesitamos estímulos, necesitamos arrepentimiento. No necesito bendiciones, necesito la gracia de Cristo. Porque teniendo a Cristo lo voy a tener todo. Pero sin tener a Cristo puedo ser la persona más feliz, más dichosa, más bendecida del mundo, pero no tengo nada para la eternidad. Y el mensaje del Evangelio debe volver a estos rudimentos de arrepentimiento, creyendo en la persona del Señor Jesucristo. Él es todo cuanto necesitamos. No dejarnos guiar por los ojos y la vanagloria de la vida. En nada podemos rebajar todo lo que la Biblia nos declara acerca del Señor Jesucristo. En nada podemos rebajar que nuestras riquezas están en poseer la gracia del Señor Jesucristo. Tenemos la responsabilidad, cada creyente tenemos la responsabilidad de conocer la revelación dada
profundizar en ella, entenderla y aplicarla a nuestras realidades cotidianas. Cada iglesia tiene la responsabilidad de predicar la palabra de Dios de forma fiel al texto, de forma clara con lo que el Señor quiere revelar y de forma contextualizada con las necesidades de nuestro tiempo. En lugar de buscar nuevas revelaciones o nuevas ideas, haríamos bien en centrarnos en obedecer lo que ya se ha revelado para cada uno de nosotros, porque esta es la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Toda la palabra de Dios es inspirada, es útil para transformar nuestra vida y hacernos varones perfectos en toda buena obra para servir a Dios. Es esta obediencia a la palabra de Dios la que va a marcar el hito diferencial en la historia. Porque cuando somos fieles a lo que Dios ha dicho en su palabra, cuando la palabra de Dios se pone como autoridad única en la iglesia, vamos a reflejar no nuestra gloria, sino la gloria de Cristo. Vamos a manifestar la diferencia en las tinieblas de los tiempos. Pero si queremos reflejar lo que este mundo hace, al final seguiremos reflejando lo que es este mundo. Cuando permitimos que la palabra de Dios brille en nosotros, estamos trayendo una luz diferente en medio de este tiempo. Y este es nuestro llamado: ser sal y luz en medio de esta generación, ser los que marquen la diferencia, hablando de Cristo. Él es el único Señor, Él es el único Salvador. Que Dios te bendiga. Es tu palabra, palabras que llenan de gozo, son tus promesas, promesas que alientan mi fe para seguirte hasta que esté contigo. Tus caminos, Señor, guíame. Todo lo que yo más quiero, Jesús, es estar muy cerca de ti, pues conoces mi andar. Llévame hasta el final. Quiero servirte, alabarte, ensalzarte, mi Dios, con todo mi ser y por siempre, Señor, proclamar tu verdad. Es tu palabra, palabras que llenan de gozo, son tus promesas, promesas que alientan mi fe para seguirte hasta que esté contigo. Por tus caminos, Señor, guíame. Todo lo que yo más quiero, Jesús, es estar muy cerca de ti, pues conoces mi andar.
Oh, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista. Y qué bueno sería para nosotros decir lo mismo. Oh, cuánto amo yo tu palabra, Señor. Cada día es ella mi meditación, porque eso marcaría un hito diferencial en cada una de nuestras vidas. Amarla para conocerla, para valorarla, para entenderla y para aplicarla por medio de la obediencia en nuestro camino. Eso marca una diferencia sustancial. Eso hace, como dice el salmista en el Salmo 1, vidas fructíferas, vidas verdes, vidas llenas de vigor constantemente. Cuando dejamos de lado la palabra de Dios, lo único que estamos recibiendo son los mensajes de aislamiento, separación y muerte que vienen del pecado. Por eso necesitamos dar valor de nuevo y centralidad. La palabra de Dios tiene que llenar los púlpitos de las iglesias, pero la palabra de Dios tiene que llenar las mesas de cada hogar. No solo embellecer estanterías, sino estar abierta, meditada y ser esa voz que dirija cada familia. Entonces podremos ver una bendición renovada en cada vida. Por eso vamos a pedir a Dios que nos ayude a revivir el amor por ese tesoro tan grande que es su palabra, a revivir la pasión por leerla, por meditarla, por conocerla y poder aplicarla a cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque en tu amor nos has ofrecido todo cuanto necesitábamos. Nos has ofrecido la guía perfecta para nuestra conducta, para nuestra fe, para nuestro desarrollo. Gracias por tu palabra, que es útil para transformar nuestras vidas tantas veces deterioradas en vidas restauradas, para transformar nuestra debilidad en poder, nuestra ignorancia en sabiduría y en conocimiento tuyo. Por eso, Padre Celestial, queremos pedirte que nos des pasión por abrir tu palabra, por leerla cada día, por meditarla, por ponerla por práctica. Que no demos excusas, que tantas veces no nos creemos, en que no entendemos, en que no sabemos, sino que tenemos tu Espíritu que nos guía a toda la verdad, que nos ayudará a entender y nos recordará tus palabras. Por eso, Padre Celestial, danos un vivo celo por abrir tu palabra de nuevo en nuestras vidas, y que retomes en nosotros esa pasión por el conocimiento y la vida que marca la diferencia. Que no nos dejemos influenciar y rebajemos ese mensaje de vida, claro, poderoso, porque solamente cuando te escuchamos a ti hay bendición para nosotros. Dirígenos y ayúdanos a ser sabios y dependientes de ti. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.